Hola, buen día, estimados alumnos de la maestría que hoy se encuentran con nosotros para tomar el módulo de la evaluación en el proceso del aprendizaje. Soy la doctora Leonila Cruz Escalona y los recibo con mucho gusto para empezar esta primera semana que tenemos ya programada para trabajar tanto en plataforma como de manera personal. En esta semana iniciaremos con lo que es la evaluación en el proceso de aprendizaje y nuestro tema será hacia la evaluación educativa. Las metas que se han propuesto para trabajar misma semana, en primer momento será describir el proceso de la evaluación basada en competencias y su impacto en la educación. Otro muy importante es valorar la importancia de la evaluación en el proceso de enseñanza-aprendizaje, mediante el análisis y construcción de mecanismos idóneos que le permitan desarrollar y comprender el tema. Asimismo, analizar los conceptos de la evaluación, que son sus funciones y tipos de evaluación. Vamos a desarrollar la siguiente temática. Fundamentos básicos, consideraciones epistemológicas de la evaluación. Funciones de la evaluación, conceptos, funciones y tipos de evaluación. Tipos de evaluación y principios de la evaluación basada en competencias. Estas actividades las vamos a realizar de la siguiente manera. Tendremos tres. La primera es un foro. El foro se llama Paradigma Cualitativo de la Evaluación. Se trata de que respondan mediante su análisis y valoración la siguiente pregunta. ¿Qué modelos emplea el paradigma cualitativo y cuantitativo de la evaluación? ¿Y cuáles son sus características fundamentales? Dicha actividad tiene un valor de 10 puntos. En la tarea, trabajaremos lo que es elaborar un mapa semántico, desarrollando la creatividad de un profesional, mismo que lo pueden hacer en cualquier programa o paquetería de Office. El trabajo será enviado en PDF. Y el cuestionario. Mediante la respuesta a 5 preguntas, podrán profundizar los conocimientos adquiridos en esta primera semana. Iniciamos con los fundamentos teóricos de evaluación. La evaluación se concibe como un proceso semántico y riguroso que permite obtener y disponer de información continua y significativa para conocer la situación del estudiante en diferentes momentos de su formación profesional, formar juicios de valor con respecto a ese proceso y tomar las decisiones adecuadas para continuar la tarea, mejorándola progresivamente. La tarea de evaluar supone un trabajo cuidadoso y complejo y totalmente integrado por diferentes teorías metodológicas, herramientas de investigación y sobre todo lo que es la evaluación. Como tal, comprende que los procesos de aprendizaje que subyacen la formación de competencias y su análisis son una tarea susceptible de ser realizada desde dentro y desde fuera. Por lo tanto, empezaremos a revisar cuáles son los fundamentos teóricos de la evaluación. El paradigma cuantitativo responde a un interés técnico del conocimiento y tiene como base o finalidad abordar la realidad para dominarla y transformarla, apoyando el conocimiento en las causas que determinen. En este enfoque investigativo no está la persona presente, ni como investigador ni como investigado. Es una relación en la tercera persona, donde el investigador es ajeno al hecho, en estudio para poder actuar sobre él y controlarlo. Y el primer punto es, la realidad es única, se puede controlar y predecir. En esta parte, dado que se caracteriza por un orden mecánico y estable, es un diseño cerrado, lógico, deductivo, conformado por conceptos. Definiciones operacionales, por ejemplo. Es un diseño, se busca, identificar relaciones causales predominantes y previamente establecidas con base con el marco teórico. También en este se establecen generalidades como afirmaciones verdaderas con independencia del contexto. El investigador emplea conceptos y definiciones operacionales de los mismos. Además, del investigador debe ser neutro y crítico. Utiliza información previamente determinada. Transmite información por medio de números y la información se entrega en un reporte final.
Esto es el paradigma cuantitativo de la educación en cuanto a la evaluación. Ahora bien, en cuanto al paradigma cualitativo de la evaluación, esta se rige se rige y se ha mantenido por mucho tiempo, aún para estudiar hechos sociales, pero hacia el siglo XX, los investigadores sociales comenzaron a comprender que el método cualitativo no era adecuado para desempeñar los significados que el hombre ha elaborado ni el que ha considerado. Para ello, su paradigma se considera la realidad como múltiple. Es un diseño abierto, busca comprender el fenómeno, se puede establecer hipótesis descriptivas, utiliza conceptos sensibles. El investigador está inmerso en el hecho investigado, toma información que surge de la interacción, transmite información por medio de registros de lenguaje y la información es permanente. El paradigma cualitativo de la educación, ya nos enfocamos a la educación escolar, es el marco que tiene las siguientes características específicas. En este paradigma, la evaluación tiene como objeto de ocupación el yo, en su integración personal y social. Se centra en la mediación para la transformación tanto de la persona como de la cultura. Y el primero es educar, que significa formación en autonomía y participación transformacional cultural. Después tenemos conocer, es la capacidad de reestructurar aprendizajes y el aprender, consolidar estructuras de la zona de desarrollo afectivo y disponer de ellas con independencias. Además, en educar, evaluar, medir, acompañar críticamente, orientando a la transformación. Después tenemos el objeto, que es la estructura mental, integración, yo interpersonal y intrapersonal. Tenemos también el contexto. El contexto es las necesidades y expectativas personales y colectivas. Y por último, los papeles. Los papeles es una interactividad dialéctica, relación, diálogo, en primera y en segunda persona. La dimensión epistemológica y teórica de los conocimientos humanos son fundamentales, particularmente en el caso de la educación. Representan un debate académico en tanto que favorece el rendimiento conceptual de su objeto de estudio y pertinente al establecimiento de un marco analógico, analítico e interpretativo. De los fenómenos que se abordan, la evaluación educativa ha sido un tema cuya relevancia para los sistemas educativos ha sido un crecimiento desde los años 90 del siglo pasado. Las vertientes de su desarrollo son realmente amplias y si bien se le suele relacionar con la evaluación de los aprendizajes, es una actividad orientada a diversos fenómenos educativos, como los programas de formación, desempeño docente, materiales utilizados en práctica educativa. Por lo tanto, la evaluación como debe ser de la educación. Evaluación en marco de normativo. La evaluación establece el debe ser, es decir, la evaluación establece debe ser y define su modelo ideal como insumo para el desarrollo de sus juicios. Bajo esta perspectiva, se le otorga al deber ser el lugar de referente de la evaluación. En concreto, la teoría de la evaluación entiende que ésta se ejerce bajo el supuesto del deber ser educativo. La evaluación justifica su necesidad de existencia a participar de establecer con la acción misma del deber ser educativo. Esta conceptualización de sí mismo implica entonces su papel en la política educativa actual, ya que permite orientar las acciones educativas al ideal establecido por la política dominante en turno. Ahora bien, la clarificación de los conceptos. Es importante antes abordar cualquier contenido de evaluación, distinguir algunos conceptos fundamentales como lo que es la evaluación, lo que es la clasificación y lo que es la medida. El concepto de evaluación es el más amplio de los tres, aunque se identifica con ellos. Se puede decir que es una actividad inherente a todos, actividad humana internacional, por lo que debe ser sistemática y su objetivo es determinar el valor de algo.
En términos calificación, está referido exclusivamente a la valoración de la conducta de los alumnos, la calificación escolar. Calificar, por tanto, es una actividad más registrada que evaluar. La calificación será la expresión cuantitativa, apto, no apto, o cuantitativa, 8, 9, 5, ¿sí? Del juicio del valor que emitimos sobre la actividad y logros del alumno. Se evalúa siempre para tomar decisiones. No basta con recoger información sobre los resultados del proceso educativo y emitir únicamente un tipo de calificación, sino que se toma alguna decisión después de haber evaluado. Tradicionalmente, la evaluación ha venido aplicando casi en la exclusividad el rendimiento de los alumnos o los contenidos referidos a conceptos, hechos, principios. Por ello, en el proceso de enseñanza, a evaluación puede resultar un elemento estimulante para la educación en la medida en que puede desembocar con decisiones de promoción positiva. Los ámbitos de la evaluación es ámbitos educativos, actitudinales, destrezas, programas educativos, materiales curriculares, didácticos, la práctica docente, los centros escolares, el sistema educativo en su conjunto y la propia evaluación. También tenemos que la evaluación y la promoción. La evaluación puede resultar un elemento estimulante para la educación en la medida en que pueda desembocar en decisiones de promoción positiva. Los tipos de evaluación encontramos que son 5. El primero, según su finalidad y función. Esto se refiere principalmente a que la función debe de ser formativa y función sumativa. Según su extensión, debe de ser una evaluación global o evaluación parcial. Según los agentes evaluadores, la evaluación interna donde entra la autoevaluación, heteroevaluación y coevaluación. Evaluación también externa. Se da cuando agentes no integrantes de un centro escolar o de un programa evalúan su funcionamiento. Suele ser el caso de la evaluación de expertos. Estos evaluadores pueden ser inspectores de evaluación, miembros de la administración, investigadores, equipos de apoyo de la escuela, etc. Y según el momento de aplicación, puede ser inicial, procesual o sistemática. Además, puede ser final. En la inicial se realiza al comienzo del curso académico. La procesual consiste en la valoración a través de la recogida de datos y sistematización. La final consiste en la recogida y valoración de unos datos al finalizar un periodo de tiempo, por ejemplo, cuando termina el ciclo escolar. Y según el criterio de comparación, en caso de que la referencia sea el propio sujeto, es en el caso de que las referencias sean el propio sujeto, centro o programa. Cualquier concepto de lo que es evaluación basada en competencias depende del enfoque que se asuma, pues dependiendo de dicho concepto se va a precisar las formas en que evaluaremos. En este caso tenemos que los enfoques fundamentales es un conductista, genérico y constructivista. Dependiendo de estos enfoques se focalizan los polos de atención, por lo que es un proceso a través del que se verifica y valora la capacidad de una persona con relación al desempeño establecido. Puede estar traducido en una norma, se puede llevar a cabo mediante pruebas, exámenes prácticos, observación o examen de evidencias sobre el desempeño. Su propósito es formarse en conceptos sobre su competencia a partir de un patrón, norma o criterio, indicadores y evidencias, e identificar aquellas áreas de desempeño que requieren ser fortalecidas mediante capacitación para alcanzar la competencia. Ese es el concepto de evaluación de competencias. La evaluación basada en competencias es definitiva un proceso de aportación de evidencias. Y bueno, el proceso de evaluación basado en competencias se caracteriza por los siguientes rasgos. Uno es el proceso es continuo. Aquí el proceso de reconocimiento se efectúa a través de la asociación entre estímulos que sirvan de pista para recuperar la información. El segundo, el proceso es sistemático. Quiere decir que el proceso de reconocimiento se efectúa a través de la asociación entre estímulos que sirven de pistas para recuperar la información. Y el último, el proceso está basado en evidencias.
Esto quiere decir que abarca todo lo que se pretende estandarizar, criterios, indicadores, evidencias, propiamente dichas, para contar con referentes básicos a la hora de evaluar. ¿Pero qué son las evidencias? El concepto de evidencias es ambiguo, pues puede ser entendido como muchas cosas y además responde a una variedad tipológica que nos permite a evidencias prácticas, empíricas, jurídicas, directas, indirectas, completas, incompletas, etc. Y tal clasificación, lo mismo, responde al terreno en que se constan dichas evidencias que el carácter que poseen. En unas evidencias podemos tener los exámenes, podemos tener las actividades que los alumnos van haciendo y además debe de contener las rúbricas, listas de cotejo, la forma en que uno está evaluando esas evidencias. Los tipos de evaluación. Hay uno es la evaluación para aprender. En esta primera, la evaluación para aprender está relacionada directamente con la evaluación formativa y con la autorregulación y con la metacognición como base de la misma. También tenemos la evaluación para crear o promover. Esta es para acreditar o promover, exige de verificaciones que permitan la obtención de créditos, acreditado, no acreditado, lo que nos lleva a comprender o no comprender. La C, la evaluación para certificar. La evaluación para acreditar es una evaluación externa en la cual se pretende verificar y dar una constancia de que él aprendió, de que él estuvo. Ahora, en el marco metodológico de la evaluación basada en competencias, esta se rige por 3 competencias principalmente. Y estas son 3 dimensiones que están incluidas en el proyecto Tuning: conocimientos, saber hacer y las competencias. Como conclusión, podemos decir que se han analizado los fundamentos teóricos de la evaluación. Se caracterizan las aproximaciones epistemológicas de la evaluación educativa, entre el saber ser y lo relativo. Asimismo, lo fundamental de los conceptos. Se valora la evaluación por competencias en la educación. Estimados docentes, hemos estado llegando al final de la primera semana. Para la próxima semana trabajaremos modelos de evaluación, modelos clásicos y modelos alternativos. En ellos conocerán las diferencias entre cada modelo, para que ustedes puedan identificar y apropiarse posiblemente del que más les sirva y más apoye a su tarea educativa. Les deseo el mejor de los éxitos y nos vemos la siguiente semana. Que estén muy bien.